eso lo vemos cuando vemos a una persona que alcanza un nivel económico más alto. Vemos a una persona con un cuerpo tonificado. No les voy a decir como yo, que no. Dije tonificado. Y decimos muchas cosas que no deberían de expresarla. Muchas veces ignoramos todo el esfuerzo que esa persona tuvo que hacer para poder llegar a esa situación. Platicaba la semana pasada, bueno, no la semana pasada, platicaba con el pastor Abel, es un amigo que nosotros conocemos, y él me comentaba precisamente sobre una de sus hijas. Él tiene 3 hijas. Dice, una de mis hijas vive en Cancún, y mi hija, dice, es físico-constructivista. Dice, ella cuando vivía aquí, iba a un gimnasio de aquí de por la colonia, y dice que el dueño del gimnasio le dijo, oye, te voy a poner como nuestra, ¿cómo se llama? Como nuestra imagen del gimnasio, ¿no? Dice, mi hija no se había formado ahí, pero pues como empezó a ir a ese gimnasio, le dijo, quiero que seas nuestra imagen, pues para que pueda hacer la publicidad y pues la gente te vea a ti en los promos, te vean los póster, y pues dije, ahora le quiero ir a ese gimnasio porque me voy a poner así, ¿no? Y él me comentaba, me dice, regularmente nosotros muchas veces no nos damos cuenta del esfuerzo, de lo que se tiene que hacer, del sacrificio, dice, y me lo manejaba con la cuestión de una amiga, dice, una vecina de ella que era amiga de su hija, que un día llegó con ella y le dijo, oye, qué envidia te tengo, ¿no? O sea, porque yo quisiera bajar de peso, pero por más que me esfuerzo, pues nada más no lo logro. Y le dijo, lo que pasa es que tenemos malos hábitos y no sabemos cómo llevar ese proceso para poder llegar a ese punto. Y le dijo, ¿quieres llegar a ese punto? Le dijo, sí. Dice, ¿me puedes enseñar? Sí, te puedo enseñar. Pero esto va a implicar, ¿qué? Sacrificio y esfuerzo. Dice que después de medio año, o sea, empezó con el proceso, y después de medio año, dice, lo que ella había querido hacer durante muchos años, en medio año lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque se acercó a la persona indicada que podía manejarle el sistema indicado. Pero eso implicaba también, y se lo dijo muy claro, yo no te voy a cambiar, sino vas a cambiar tú. Dependiendo de lo que tú quieras, ese va a ser tu cambio. Dice, a los 6 meses llegó con él y le dijo, gracias. Porque le dijo, ¿cuánto te voy a pagar? Dice, no, tú eres mi amiga, yo lo voy a hacer totalmente. Yo no te voy a pagar. Dice que al final a los 6 meses de que estaba viendo los resultados, dice que llegó y le dijo, toma. Dijo, pero yo no estoy cobrando. Dice, no, es por agradecimiento, porque sé que ha sido mi esfuerzo, pero sé que ha sido tu dirección, ¿sí? Lo que me ha llevado. Entonces vemos a una persona, pero no vemos el sacrificio. Incluso como cristianos vemos a otros hijos de Dios crecer espiritualmente. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos que precisamente por ese crecimiento, por la revelación, porque esto es revelación, esto es intimidad, esto es comunión con Dios. Si ves a un hombre o a una mujer de Dios que está creciendo espiritualmente y que de eso se beneficia, porque ojo, Dios te bendice. Entre más lo busques, ¿qué es lo que hace Dios? Bendecirte, ¿no? Entonces, entre más lo busques, vas a encontrar el favor de Dios de una manera más grande que aquel que solamente lo busca 10 minutos al día, o que aquel que nada más lee la Biblia, nada más por leerla. Entonces, ¿qué implica esto? Muchas veces nosotros vemos a esos hombres y mujeres que crecen en unción, que crecen en el favor de Dios, y muchas veces en lugar de bendecirlos, los criticamos. No sé si te ha pasado. Yo sí me ha pasado, tengo que reconocerlo. Pero no hemos visto precisamente el esfuerzo y la dedicación que han hecho. Una vez le preguntaron, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor hay una controversia con algunos hermanos, ¿no? Pero una vez con este hermano, una vez le preguntaron a un apóstol, al apóstol Maldonado, le dijeron, bueno, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y me acuerdo que él contesta, dice, que mientras los demás están durmiendo, yo estoy orando, yo estoy en comunión. Dice, mientras que el hermano o la hermana están descansando, yo estoy buscándolo, yo estoy en oración, yo estoy en comunión.
¿Y eso qué implicaría? Que obviamente Dios se agrada. ¿Sí? Dios se agrada. Por eso muchas veces les he dicho, a lo mejor has leído la palabra, pero a lo mejor no tienes mucho tiempo para la comunión íntima, para orar. Pero eso no implica que tú puedas meditar en la palabra. Y meditar en la palabra puede ser en el transcurso de tu camino hacia el trabajo, hacia la escuela. Yo les dije que algo que a Dios a mí me enseñó mucho fue eso. Porque el venir yo a la congregación, desde aquellos tiempos, desde que yo me iniciaba, desde que yo empecé mi vida en el Señor, pues la congregación no me quedaba 5 o 10 minutos, como ahorita me queda, ¿no? Ahorita me vengo caminando y llego en 5 minutos. Pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos yo vivía por La Raza y la congregación estaba hasta el metro División del Norte. ¿Qué implicaba esto? Que yo me tenía que subir, tomar mi camioncito para irme al metro y del metro irme para allá y después de ahí caminar. Pero eso me ayudó a mí, porque durante el tiempo de traslado para irme para allá o para la escuela o para el trabajo, eso, ¿qué me implicaba? Que de repente yo lo que hacía era empezar a ver, había leído la palabra, había leído la Biblia, y había a lo mejor una palabra que yo no había comprendido, pero ¿qué era lo que pasaba? Que en esos momentos yo empezaba a meditar sobre esa palabra. ¿Y saben cuántas cosas Dios en esos momentos me revelaba? Yo me quedaba anonadado, porque de una sola palabra que yo no había comprendido en mi lectura, durante ese transcurso, ya el Señor me había dado toda una prédica. Así se lo digo literal. Dios ya me había dado una prédica completa durante todo ese tiempo. Ahora imagínense, yo seguía viviendo en La Raza y nos venimos a la misión hasta Tláhuac. Eran 2 horas y media de transporte, de traslado. Eran 2 horas o 2 horas y media que yo podía estar como pensando en la inmortalidad del cangrejo. Muchas veces decíamos, ¿por qué pensamos por qué decimos que la inmortalidad del cangrejo? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Hacia dónde camina el cangrejo? Entonces él siempre, si ir hacia adelante, siempre va, ¿qué? Va retrocediendo en el tiempo. No es cierto, no es cierto, ¿no? Pero yo era lo que tenía, o sea, yo aprovechaba esos tiempos para meditar en la palabra. Porque muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, porque tengo que esto, tengo que el otro. Hay que aprovechar todo el tiempo que podamos. ¿Sí? Todo el tiempo que podamos lo podamos hacer. Entonces, eso implica. Cuando nosotros leemos estos pasajes, como les decía, nos muestran que son esas enseñanzas revolucionarias, porque al final de cuentas, todo lo que nos está enseñando a través de estos versículos de la Biblia es ir en contra del sistema. Dice, bendecid, bendice al que te maldice. Híjoles. Pero si hasta me la refrescó. Se metió con mi mamá y mi mamá no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? ¿No? Te quedas ahí, ¿no? En esa parte. Pero el Señor te dice, bendícelo. Si te contestó mal, contéstale igual, ¿no? Y al rato ya están en los trancazos. Porque eso es ahí, ¿sí, no? Yo siempre, algo que me ha enseñado Dios es, para que haya una guerra, tiene que haber 2, porque si hay uno, ¿hay guerra? Pues no. Entonces, para que haya una guerra, tiene que haber 2. Entonces, si alguien te maldice, y si tú no maldices, entonces empieza el conflicto. Pero si tú en lugar de maldecirlo, lo bendices, ¿sigue habiendo el conflicto? No, se termina el conflicto. Y déjenme decirle que yo he sido testigo de eso, Digo, ya he dado este testimonio, es un mal testimonio, pero Dios, ahora sí que el Espíritu Santo me puso un estate quieto ahí. En una ocasión, la pastora y yo ¿ya nos habíamos casado? No, que todavía no me acuerdo. Pero el chiste es que pasé a recogerla al trabajo. Paso a recogerla al trabajo, paramos el micro y el micro no venía muy lleno. Y vimos que hasta la parte de hasta atrás solamente había como para un lugar y un cachito. Un lugar y un cachito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hago? Pues le digo a la pastora, siéntate. Y en lugar de decirle al que estaba ahí, porque el que estaba ahí sentado se podía haber hecho un poquito más para allá para que yo entrara. No. Espero que no haya sido cristiano, ¿no? Porque si no, ¿qué testimonio estábamos dando ahí en el micro? Pero bueno, a lo que voy son los parámetros. Dios lo que está hablando a través de estos pasajes es cambiando nuestra forma de actuar, de ser.
que no nos amoldemos al mundo. Dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Y es cuando nosotros, dice la palabra, que es cuando nosotros necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos hacer la diferencia. Un mundo que necesita a Dios necesita a unos hijos que se comporten de la manera en que su padre les ha enseñado o nos ha enseñado. Hoy debemos de considerar este principio, porque es un principio divino. Este es un principio, el principio de llevar la milla extra o de hacer un esfuerzo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Muchas personas hoy en día en la iglesia, al igual que en los tiempos de Jesús, viven haciendo solo y exclusivamente lo que se les pide. Y vuelvo a repetírtelo, no es malo, porque lo que sería malo es que se te pide, pues no lo hagas, ¿no? Si lo haces, qué bueno, gloria a Dios. Pero el parámetro de Dios, el parámetro del Señor es que nosotros vayamos más allá. Más allá. Y si no me creen, vean lo que esta semana vamos a celebrar. Nosotros vamos a celebrar Semana Santa. El Señor, ahorita, hace rato les digo que mientras estábamos allá y estaba nuevamente dándole una leída a la prédica, en esos momentos me llegaba, yo decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos solamente a trabajar y a sacar adelante a nuestra propia familia, ¿no? Y cuando alguien se mete con nuestra familia, dicen, pues que te vaya mal a ti, al fin que ni de mi familia eres, ¿no? Es otro dicho que tenemos ahí. Que te lloren en tu casa o que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la tuya. Ese es un dicho, ¿no? Ese es un dicho. Y está mal dicho. Pero ahora imagínense, nosotros muchas veces lo hacemos solamente por nuestra propia familia. Dependiendo cuántos integrantes seamos, pues es lo que vamos a sacrificarnos. Pero ahora imagínense, cuando estaba yo leyendo nuevamente, decía, Señor, ¿tú por cuántos entregaste tu vida? Si tan solo en este tiempo, habitantes en la tierra, somos cerca de 8,000 millones de personas. Ahora imagínate todas las que han muerto, desde la creación hasta acá. ¿Por cuántas el Señor estuvo dispuesto a entregar su vida? Y es cuando nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer? No conformarnos, dar el extra. Jesús sabía que este era uno de los grandes males dentro de la iglesia de su tiempo. La gente solo caminaba la primera milla, vivían de manera cuestionable, escudándose en las reglas, en las costumbres que ya estaban establecidas, viviendo legalistamente, diciendo que aún cumplían con la ley, pero no manifestaban el amor de Dios. Por ejemplo, llega con los escribas y los fariseos, ¿qué era lo que hacían? El Señor Jesucristo le dice, enfrente de la congregación, dice, ustedes son como un sepulcro emblanquecido. Ustedes le ponen carga al pueblo que ni siquiera ustedes llevan, que ni siquiera ustedes hacen. En pocas palabras, ustedes solamente son la pura apariencia. Ustedes quieren que todo el mundo los alabe, pero ustedes no hacen nada por el pueblo. Ustedes no lo hacen. Y eso es lo que en esos momentos estaba sucediendo. ¿Hoy sucede? No digo, no quiero que contesten. Digo, viviendo de una manera incuestionable. Entonces, a la luz de esta triste realidad, en su prédica Jesús cuestionó lo establecido y retó a la gente a un estilo de vida más excelente. Lo retó a que caminaran la milla extra, a caminar a ese lugar donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Queremos nosotros ver el poder sobrenatural de Dios? ¿Sí lo quieres ver? ¿Cuánto estás dispuesto a morir a ti y vivir para Él? Porque eso es lo que implica. Nosotros queremos ver el ejemplo. Nosotros vemos, muchas veces decimos, el apóstol Pablo, bárbaro, hombre de Dios. Pero ¿cuánto tiempo el apóstol Pablo, después de que tiene el encuentro personal con Cristo, cuánto tiempo pasaba con Él? Él sabía las escrituras, ¿cierto o no es cierto? Dice, yo soy fariseo entre los fariseos. ¿Quién era un fariseo? Un maestro de la ley.
Él conocía la ley. El problema de él es que no iba a la milla extra en ese momento. ¿Qué era la milla extra? Conocer a Jesús. Él no lo conocía. Cuando conoce a Jesús, cuando tiene el encuentro personal en Damasco, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? De aquí en adelante, Pablo, te voy a enseñar a ir la milla extra. Te voy a enseñar lo que tú vas a padecer por causa mía. Imagínense, yo siempre lo he dicho, cuando lo predico y cuando me acuerdo de esto, digo, ¿quién de ustedes cuando entregó su vida a Cristo llegó al Señor y le dijo, de aquí en adelante te voy a enseñar lo que vas a padecer por mí? ¿Se lo dijo así el Señor? No. ¿Y qué pasa? Que como no nos lo dijo el Señor, cuando estamos sufriendo, ¿qué volteamos a hacer? Señor, ¿por qué me has dejado? Tú me prometiste que ibas a estar conmigo todo el tiempo, no me ibas a dejar. ¿No? ¿Cierto o no es cierto? Empezamos a repelar y empezamos a criticar y empezamos a señalar sus fallas según nosotros, sus fallas. Pero ¿qué es lo que pasa con el apóstol Pablo? Le dice, yo voy a enseñarte lo que vas a padecer por causa de mi nombre. Pablo, ¿qué es lo que hace? Ni repela, ni reniega, ni nada, sino que está dispuesto a ¿qué? A dar. Incluso hay una condición en ese momento en su vida, en su cuerpo, que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Se queda ciego. Imagínense que ustedes hayan tenido su encuentro personal con Cristo en el momento en que ustedes dijeron, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Y vienen aquí al altar y dicen, yo quiero entregarla. Y en el momento en que la entregas te quedas ciego. O te quedas mudo. Para los que hablan mucho. O te quedas sordo. A todos aquellos que les gusta el chisme, ¿no? Santo. Pero él se queda ciego. Se queda ciego. Tiene el encuentro personal y le dice, voy a enseñarte lo que vas a padecer por causa de mi nombre. ¿Qué hace Pablo? Doblar su rodilla delante de él. Reconocer que no lo conocía y empezarlo a conocer. Y su ministerio se tarda alrededor de 14 años para que él empiece con su ministerio. Ya iba a decir, bueno, ya no lo digo porque ya iba a decir algo que no. Mateo nos dice, bueno, ya hablamos sobre eso. Mateo también nos dice que la ley religiosa del tiempo decía que era agradable a Dios que uno amara a la persona que le manifestaba amor y que no era malo y era despreciar a tus enemigos. Pero Jesús le dijo a la gente, caminen la milla extra de bendición, la milla extra de vivir amando a las personas. ¿Por qué sufrimos muchas veces o por qué nos amargamos? ¿De dónde viene la amargura, el odio? ¿De dónde viene? Del corazón. ¿Pero por qué viene la amargura y el odio? Porque no estás dispuesto a amar. Porque no estás dispuesto a perdonar. Todo aquel que vive en amargura, en odio, es porque no está dispuesto a perdonar. Porque el perdonar significa amar. Y es cuando tú dices, ¿cómo voy a amar a aquel que me ha hecho daño? ¿Cómo lo voy a amar? Y es cuando yo te pregunto a ti, ¿tú por tus pecados, por mis pecados, fue sacrificado en la cruz? Él fue sacrificado en la cruz por mis pecados. ¿Él hizo algo malo? No lo hizo. ¿Y qué decidió hacer? Ir más allá. Él dijo, yo les voy a mostrar, ustedes no me han mostrado amor, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. La humanidad no me ha mostrado amor. No ha estado dispuesto a acercarse a mí, pero yo les voy a mostrar cuánto los amo. Eso es lo que Dios nos está mostrando, el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y aún todavía, fíjense, está en la cruz y nos muestra nuevamente ese amor. Cuando voltea hacia el cielo y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Aquel que vive en amargura, aquel que vive sintiéndose no amado, es precisamente porque no ha conocido verdaderamente el amor del Padre. Porque si verdaderamente amáramos, dejaríamos todo eso a un lado y estaríamos dispuestos a amar. No esperar que nos amen, sino a amar. Aquel que vive también muchas veces en amarguras porque está esperando que lo amen, y si no son recíprocos con él, entonces empieza a haber amargura, soledad, odio. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que nos tienen que amar a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar. Dice, porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y entonces es la condición o el principio que ahora Dios establece, es dar la milla extra. No esperes a que te amen, tú tienes que amarlos a ellos. Cuando tú vas y le compartes a la gente que está allá afuera sin Cristo, ¿por qué lo haces? Si no está el fundamento correcto, entonces lo estás haciendo de una manera equivocada, lo estás haciendo por obligación. Entonces, en pocas palabras, cuando te dicen tienes que evangelizar, pero no hay amor, estás haciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Llevar la milla por obligación. Estás llevando la milla por obligación, es cumplir con ese mandato que habían establecido los romanos. Lo haces por obligación, no lo haces por convicción. Entonces, cuando tú verdaderamente lo haces por amor a Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a estar dispuesto a entregar tu tiempo y a orar por las personas que necesitan de Cristo. Muchas veces también aquí decían, lo leemos en los pasajes, dice, cuando amas a quien te ama, ¿qué haces de más? Porque tú nada más muchas veces dices, es que yo amo a mi familia. Sí, está bien que ames a tu familia, pero tu familia te ama a ti porque es tu familia. Es tu familia. Pero ¿qué pasa cuando tú decides amar a aquel que te ha hecho la vida de cuadritos? Es en esos momentos cuando ya no lo vas a hacer por obligación, sino lo vas a hacer por amor. ¿Y lo haces por amor a quién? Por amor a Él. Es como lo tenemos que hacer. Cualquiera ama en sus fuerzas naturales a quien le ama, pero cuando permitimos que el poder sobrenatural del amor de Jesucristo fluya en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, podemos amar como lo hace Él por nosotros. Aún aquellos que no nos aman y hasta nos desprecian por causa del Evangelio. El Señor Jesucristo estaba en la cruz y todos aquellos, yo me imagino a esa multitud que estaba diciéndole sacrifíquenlo, mátanlo, todo eso. Mucha de esa gente antes había estado con Él escuchando este sermón. Mucha de esa gente había estado en el monte. Muchas veces de esa gente había escuchado, cuando alguien te maldiga, tú bendícelos. Cuando alguien te odie, tú ámalos. Habían escuchado eso. ¿Y qué había pasado? Como dice el dicho, ¿no? Les había entrado por un oído y les había salido por el otro. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y ahora te pregunto, hay varias preguntas que quiero hacerles. ¿Cómo estás viviendo hoy en día? Otra pregunta, ¿caminas solamente la milla? Limitándote a cumplir mecánicamente con las reglas establecidas. Es como cuando te digo, ojo, no es crítica, no estoy criticando ni nada, no estoy señalando ni nada. Cuando ya sabemos que los domingos hay servicio y tú ya mecánicamente dices, ya sé que empieza a las 11, pero como no me gusta cómo canta el ministro de la alabanza, como no me gusta, entonces llego hasta las 12 y empiezo a hacerlo algo mecánico. Ya sé que tengo que venir, ya sé que tengo que ir, ya sé que tengo esto, ya sé que tengo al otro. Pero ¿qué sería lo diferente
¿qué sería que tú dieras la milla extra? En primera, que llegaras temprano, ¿no? Eso sería empezar por un punto, ok. Está bien, ya, dije, Señor, yo quiero dar la milla extra, llego temprano. Ok, ¿cuál es la otra milla extra? Ya no voy a escuchar, voy a decirte, Señor, cuando cante el hermano, haz que mis oídos escuchen ángeles. Qué bueno que no está aquí el ministro de la alabanza, porque si no, pero va a ver la prédica, es lo peor del caso, ¿no? Pero no, bueno, eso pone un ejemplo. O la otra, híjole, es que va a predicar el pastor Oscar y la verdad no me gusta cómo predica el ministro por X o Y situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Se desaparecen. Ajá. ¿Quieres vivir una fe cómoda? ¿Qué es una fe cómoda? ¿Qué es una fe cómoda? ¿Quieres caminar tú la milla extra? ¿Quieres caminar la milla extra? Uy, no creo que todos no quieren. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ya estoy casi por terminar, porque no ni me fijé a qué hora empecé, pero ya. En tu caminar personal con Cristo, debes de tomar la decisión de caminar la milla extra. Es la milla extra de bendición. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Procurar tener una vida en donde sea constante el estarlo buscando. El que sea constante, el que tengamos un tiempo para poder estar con Él, para poder estudiar detenidamente la palabra. Que el momento de adoración en comunidad no sea algo que hagas de vez en cuando, sino que sea algo central en tu vida. ¿Por qué la iglesia primitiva impactaba? ¿Por qué la iglesia primitiva impactaba? Mientras que nosotros nos reunimos solamente los domingos y los viernes, cuando vienes al servicio, dice la palabra, ¿qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Dice que todos los días se reunían en las casas para compartir el pan, para compartir la palabra. ¿Qué era lo que impactaba en esos momentos? La unidad. Había una unidad. No había el hecho de decir, híjoles, es que hoy no tengo tiempo. Es que hoy me voy a ir a esto, hoy me voy a ir a aquello. Ojo, si tenemos cosas que hacer, vuelvo a repetirlo, no te estoy diciendo que vengas todos los días, porque al final de cuentas tampoco tenemos todos los días servicios aquí. Pero lo que sí tenemos son casas de paz, estudio de mujeres, estudio de varones, oración, todo eso sí lo tenemos, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que hacer es disponer nuestro tiempo a tener un tiempo primero de comunión con Él y después de comunión con nuestra familia y después de tener una comunión con la iglesia. Porque ojo, necesitas tener comunión con Él para que Él te enseñe a tener comunión. Ojo, ¿por qué no te reúnes muchas veces en las reuniones? Porque no has aprendido a tener comunión con Él. Estás replicando lo que tienes. Si tú tienes comunión con el Señor, ¿qué es lo que vas a buscar? La comunión con tu familia, porque eso es lo que el Señor te está buscando que tú hagas. ¿Tienes comunión conmigo? Quiero que tengas comunión con tu familia. ¿Tienes comunión con tu familia? Quiero que tengas comunión con la iglesia. Ese es el parámetro del Señor, que tengamos comunión. Caminar la milla extra con Cristo es poner tus talentos y dones al servicio de la iglesia y de tu prójimo. Yo te preguntaría a ti, y eso es algo que les hago regularmente si yo estoy dando clases de la escuela de liderazgo a los que están en el tercer trimestre, les pregunto, ¿qué dones tienes?
¿Cuáles son los dones que te ha dado el Espíritu Santo? Porque les digo, pues ya para este tiempo ya llevas, a lo mejor pues, son 3, 6, llevas 9 meses, ¿no? Si eres nuevo en el Evangelio. Pero si tú ya llevas tiempo y apenas te metiste a la escuela de liderazgo, ya llevas 5 años. Y después de 5 años dices, bueno, ya me voy a meter a la escuela de liderazgo. Dices, bueno, ya llevas 5 años más hasta el tercer trimestre, otros 6, 9 meses, o sea, llevas casi 6 años. Y es cuando te pregunto, ¿cuáles son los dones espirituales que te ha dado el Espíritu Santo? Y hay algunos que se quedan con cara de, ¿what? ¿A poco el Espíritu da? Pues por eso estás aquí, para aprender que el Espíritu Santo te da dones. ¿Y cuáles? ¿Para qué te los da estos dones? Precisamente son las herramientas que tú y yo necesitamos para la obra que Dios nos ha encomendado. Caminar la milla extra con Cristo implica que tú estés dispuesto a ofrecerte como sacrificio vivo en alabanza y en adoración. Y eso no implica, siempre que hablamos de alabanza y adoración, todos se quedan así que de que, bueno, voy a estar cantándole al Señor todo el tiempo. La alabanza y la adoración no se centra solamente en los cantos, sino se centra en mi vida entregada completamente al Señor. Un pequeño ejemplo, cuando tú de repente ves que a alguien se le cae su dinero, y ves exactamente a la persona, se le cae el dinero y se sigue, la persona no se ha dado cuenta. Es un pequeño ejemplo, y no se da cuenta, se le cayó el dinero. ¿Qué hacemos regularmente? Se le cayó y la persona ya va más para allá y tú ya ves, y de repente como que agarras y dices, déjale grito, y volteas y dices, es que no me escuchó. Dices, no, pues es que, ¿qué hago con este dinero? Pues ni modo de dárselo a alguien más. Pues como dirían, ya lo caído, ¿no? Un pequeño ejemplo. ¿Ves? Tomas el dinero y tratas de alcanzar a la persona. Eso es adoración. Porque estás viendo, sabes de a quién le pertenece y lo estás haciendo. El hecho de que vayas en contra. Otro ejemplo muy... De repente resulta que está el doble hoy, no circula. Y no te fijaste en las noticias. Y ahí vas con tu coche, con tu calcomanía 00, pero resulta que no tenías que circular. Y te para el de tránsito. Y te dice, no, pues, ¿qué no sabe que hoy no circula? No, pues es que yo, lo primero, ¿no? Yo soy 00. No, pero es que mi coche circula así, pero por normativa hoy está muy, muy contaminado. ¿Qué es lo que hacen regularmente? ¿Qué es lo que hacemos primeramente? No, pues es que es una multa o te llevo al corralón o todo eso. No, pues ¿cómo nos arreglamos? ¿Qué tendrías que hacer en ese momento? Póngame la multa, lléveme al corralón. Sé que tengo que ir a un lugar, pero pues fue mi falta de precaución, porque si sé que los días están contaminadísimos, pues tengo que estar al pendiente, ¿no? Tengo que estar al pendiente de. ¿Y qué pasa? Pues tendrías que decirle, pues cóbrame la multa o llévame al corralón. Eso es adoración. Eso es adoración. Es cuando estás yendo en contra de lo que el mundo te ha enseñado. Cuando caminas, dice, en tu hogar o en tu familia, ¿cómo puedes caminar en tu hogar o en tu familia la milla extra? Sea una persona amorosa, respetuosa, digna de confianza, pacífica, amable, bondadosa, que siempre dice la verdad. Híjole, digo, no, pues estamos haciendo listas y no, esto sí, esto no, esto no. Padres o madres que inviertan en sus hijos fe. La gente se la pasa horas y horas a la semana en deportes y otras actividades extracurriculares con sus hijos,
pero no pueden tomar 5 minutos en la noche para leer la Biblia y orar con ellos. Y después se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió al Señor? ¿No? Entre tus amigos, en tus conocidos, ¿qué es caminar la milla extra? Si te quieres ganar a tu gente para Cristo, en vez de que ellos te conquisten a ti, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te llene de su poder para que tú puedas ser luz y puedas ser sal. ¿A través de qué? De tu tiempo personal. Aquí yo lo que les compartía, ¿no? Y eso es un consejo que recibí, ya se los he dicho muchas veces, de un pastor, de un ministro del Señor. Cuando yo le decía, quiero que mi familia cambie, ¿qué puedo hacer? No puedo obligarlos con una pistola y que vayan a la iglesia y no. Y él me dio ese consejo, tienes que ser un testimonio vivo para ellos. Qué complicado es. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que te están observando para señalarte cuando tú fallas. Pero aquí dice la palabra, tienes que dar testimonio, tienes que mostrar quién es Cristo. En tus estudios o en tu trabajo, dar siempre lo mejor de ti y dar un poco más. Que tu trabajo sea siempre con excelencia, que tu manera de hablar y actuar sea digna de ser un discípulo de Jesucristo. Hay aquellos que están, el otro día estamos, no me acuerdo con quién estábamos platicando y le decíamos, bueno, mejor no me meto en esas cosas. Digo, pero hay ciertos empleados que trabajan en ciertos lugares que de repente salen a las 3, ¿no? Y al 20 para las 3 ya guardaron todas sus cosas. Y de repente ya están 15, 20 minutos y tú dices, ¿y qué estás haciendo? Pues esperando que sea mi hora de salida, pero todavía no sales. Todavía no sales. ¿Qué estás haciendo? Yo me acuerdo en el último trabajo donde estuve, que luego a veces me metía en unas broncas con el que era mi jefe, porque yo tenía la costumbre de que yo salía a las 6. Yo antes de las 6 llegaba con mi jefe, o llegaba con el otro jefe, y siempre llegaba y le decía, oiga, ya casi voy a salir, pero no sé si necesite algo más. ¿Qué implicaba eso? Pues que yo le estaba abriendo las puertas, porque si me decían, sí hay esto que hacer, ¿qué implicaba eso? Pues que no me iba a salir a las 6. Que no me iba a salir a las 6. Pero lo hacía. Y eso me causó problemas con mi jefe, porque como yo iba también parte de otro trabajo que hacía era con su hermano, pues a su hermano siempre se le ocurría a la mera hora decirme, sí, necesito esto. Y llegaba yo con mi jefe y me decía, pero ¿por qué vas y le dices? ¿Por qué vas y le dices si ya sabes que a este se le ocurre a la mera hora siempre todo lo que no hizo en el día, lo quiere hacer a la mera hora? Me digo, pues es parte, también es mi jefe, ni modo de no llegar y decirle, oiga, ya casi voy a salir, ¿necesita algo más? ¿No? Y así, pero bueno, eso es parte de. Y por último, y bueno, después de esto le voy a ceder el micrófono al apóstol, porque hoy tenemos Santa Cena, y también no sé si para que le digan a los maestras y a los maestros. En tu comunidad, ¿qué es caminar la milla extra? ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? ¿O no quieren pagar impuestos? Porque muchas veces estamos con eso, ¿eh? El mismo Señor Jesucristo lo puso como ejemplo, ¿eh? ¿Qué le dijo en aquellos tiempos? Llega Pedro, llega el momento en que se tienen que pagar los impuestos, ¿no? ¿Y qué le dice a Pedro? A ver, Pedro, vete allá al mar, vas a sacar un pez, lo sacas, le abres la boca y dentro de su boca te vas a encontrar 2 monedas.
¿Cierto o no es cierto? Le dijo eso. ¿Qué agarró y qué hizo Pedro? Pues obediente fue. ¿Qué le dijo? Pagas tus impuestos y pagas mis impuestos. Hoy en día, ¿qué es lo que tratamos de hacer muchas veces? Híjole, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? ¿Cómo le hago para no pagar impuestos? Que bueno, desafortunadamente nuestras leyes tienen muchas lagunas fiscales. Híjole, mejor no hubiera dicho eso, porque ahorita me va a regañar la pastora. La pastora, mi esposa, es contadora. Y me dice, no, es que luego buscan por todos los medios no pagar impuestos. Digo, bueno, pues vivimos aquí, ¿no? Y hay cosas que tienen que hacerse en el país. Lo que hagan los dirigentes o los que no lo hagan, eso ya no es cuestión de nosotros. Eso ya es cuestión de ellos. Yo tengo que cumplir con las normas que me rigen. Entonces yo tengo que pagar mis impuestos. Y es cuando les digo, bueno, eso lo hacemos en la cuestión tributaria, ¿no? Pero a veces también Dios te pide cosas. Por eso dice la palabra, están los 10 mandamientos. ¿Qué implica los 10 mandamientos? ¿Qué es porque yo quiera? Es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento de Dios. Fíjense, no tendríamos que hacerlo como obligación, sino que lo tendríamos que hacer por dar ese extra, por enseñarle a nuestro Padre que lo amamos y que las cosas que yo hago no son por obligación, sino son porque lo amo a Él. Es cuando te decimos, ¿qué haces? O sea, ¿qué hacemos de más con el Señor? Si solamente lo que nos pide, eso es lo que hacemos. Vamos a entrar una semana donde muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede? ¿O por qué Dios tuvo que haberlo establecido? Ojo, Dios tuvo que haber establecido ciertas cosas en nuestro calendario. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que somos fáciles de que nos olvidemos de las cosas. Somos fáciles. Dios tuvo que establecerlo y tiene que estarlo haciendo como un recordatorio. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos. Y es lo que yo hace rato les decía cuando subí. Antes de subir, el Espíritu Santo me recordó y me dijo, recuerda de dónde te saqué. Porque el hecho de Él recordarme de dónde me sacó, eso implica que yo no me voy a conformar porque solamente dar una milla, sino que eso me va a llevar a dar una milla extra, a no hacer lo que no se me está, a hacer lo que no se me está pidiendo. Una vez me decía, y no es vanagloria, es la gloria del Señor, porque al final de cuentas es la gloria de Él, no es la gloria de nosotros. Pero hace tiempo, cuando abrimos una misión en Xochimilco, pues estábamos abriendo la misión, pues nos íbamos los que íbamos para allá a la misión, y pues obviamente teníamos que llegar y hacer aseo, ¿no? Pues limpiar, barrer, colocar sillas y todo eso. Y una vez un hermano llegó y me dijo, usted no barra, pastor. Dije, pero ¿por qué no voy a barrer? Dice, pues porque usted es el pastor. Le digo, y el que yo sea el pastor, ¿qué me hace diferente o hace que yo sea más? Le digo, no. O sea, yo soy pastor, pero el que sea yo pastor implica que yo sea un servidor. Y si yo quiero que la gente ayude, yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo. Y por eso ahora sí que no es queja, ¿no? Pero cuando le decimos, bueno, ahorita ya no lo hemos hecho, ¿no? Pero cuando estábamos en la construcción le decíamos, hay que hacer aseo, hay que venir, hay que apoyar. ¿Por qué? Porque la nave está así y así y asado. Lo primero que tratamos de hacer el apóstol y un servidor es precisamente llegar primero. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podríamos ocupar lo que dice la palabra, ¿no?
cuando dice que la iglesia crecía tanto que los discípulos, los apóstoles, ya no podían servir las mesas. Ojo, eran los apóstoles. Y aparte de predicar la palabra, dice que ellos servían las mesas. Pero llega un punto en que es tanta la gente que ellos decían, no podemos servir las mesas porque eso implicaría que a lo que yo he sido llamado no lo pueda cumplir, a ministrar la palabra. Pero ¿qué hacen ellos? Vamos a buscar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir. Y a lo mejor muchos dirían, ay no, si a mí el Espíritu Santo me va a hablar es porque yo voy a ir a predicar, porque yo voy a ir a hacer, porque me van a poner en una posición donde yo sea el que mande, el que dirija. Pero ahí nos muestra la palabra claramente que dijo, para que sirvan las mesas. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que habían puesto los apóstoles. ¿Quiénes servían las mesas antes de ellos, antes de que sucediera esto? Ellos. Ellos ministraban la palabra y ellos servían las mesas. Pero llegó un punto en que los rebasaba y dijo, por servir las mesas no cumplimos con el mandato. No que no queramos hacerlo, sino que hay una función, algo en lo cual yo no estoy cumpliendo y necesito cumplirlo. Entonces ahora vamos a buscar a hombres que puedan cumplir con esa función. Pero la característica de esos hombres era algo, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. O sea, hombres que no nada más caminaran o que cumplieran con lo que se les pidiera, sino que fueran más allá. Y tanto es así que uno de esos hombres fue uno de los primeros mártires. ¿Quién fue? Esteban. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que servía las mesas, pero un día empieza a testificar y empieza a hablar. Y tanto es así que no lo podían detener. ¿Y qué es lo que sucedió con Esteban? Lo tuvieron que apedrear para matarlo, para que no siguiera hablando. Y era un hombre que habían escogido para servir las mesas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué Dios podría hacer contigo si tú estuvieras dispuesto a caminar la milla extra? ¿Qué Dios podría hacer contigo? ¿Qué Dios podría hacer conmigo? Porque aún, punto, y se los digo yo, a veces yo solamente hago lo que se me pide hacer. Yo como ministro a veces nada más hago lo que se me pide hacer. Y es cuando volteo y digo, ¿por qué no puedo hacer más si realmente sí puedo? Y ahora te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. ¿Van a pasar los maestros? ¿No? ¿Sí van a? Ok. ¿Por qué no analizas esto? Te voy a decir una cosa, y es algo que constantemente hemos repetido y hemos dicho, pero no nos cansaremos de decirlo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo y cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Y muchas veces dirían los incrédulos, ¿y tú cómo sabes? Hace poco alguien le dije que me preguntó, oye, ¿qué tan cierto es que el río Éufrates se está secando? Y le dije, ¿por qué me preguntas si el río Éufrates se está secando? Dije, algo sabe, ¿no? ¿Por qué me lo estaba preguntando? Porque él había leído en la palabra que el río Éufrates se tenía que secar. Porque hay algo escrito en Apocalipsis que tiene que suceder. Y para que suceda, ese río se tiene que secar. Y cuando yo le dije sí, es cierto, se está secando. Y en ese momento le dije, ¿por qué? ¿Por lo que está escrito? Sí. Y le dije, también los científicos han determinado, los astrónomos, que
que hay un meteorito que va a pasar cerca de la Tierra, pero no han determinado qué tan cerca de la Tierra va a pasar. Incluso hasta ellos están así como que pensando que pudiera a lo mejor. No les quiero meter miedo, porque no se trata de meterles miedo. Pero es cuando le digo, si yo te hablo sobre todo este tipo de cosas porque tú no quieres creer lo que dice la palabra, porque dices que son cuentos fantasiosos, pues ahora te hablo a través de la ciencia, de las cosas que están sucediendo. Y ahora te pregunto a ti, si nosotros como iglesia estamos viendo todo eso, que el Señor está cerca, ¿qué tendríamos que hacer como iglesia? Caminar la milla extra. Enfocarnos en saber qué es lo que Él quiere y hacerlo. Hacerlo. No nada más enfocarnos a venir los domingos, gloria a Dios, que venimos. No nada más venir a los viernes, gloria a Dios. No nada más venir a la reunión de varones, no nada más venir a la reunión de mujeres, sino el buscarlo, el saber qué es lo que Él quiere. Porque en ti, como te lo dije, y con eso termino para orar y le doy paso al apóstol, si tan solo para buscar a esos 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir mesas, Dios mostró su gloria y su poder a través de uno de ellos, de testificar. Y dice la palabra que antes de morir, dice que él vio los cielos abiertos. Él vio a su Señor. Y hoy en día lo recordamos a ese hombre. ¿Por qué? Porque todos podrían decir, servía mesas, pero testificó de Cristo y no le importó morir por testificar de Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y le preguntas al Señor, ¿qué es la milla extra que yo necesito andar? ¿Cuál es la milla extra que necesito caminar? ¿Qué es en lo que yo he puesto pretextos? Porque al final de cuentas he puesto pretextos para no andar, para no hacer. Dile al Señor, perdóname porque lo que me has pedido es solamente lo que he hecho. He sido un siervo inútil, pero ahora quiero ser útil en tus manos. Hoy quiero ser transformado por tu poder, por tu gloria, por tu majestad. Hoy quiero ser transformado por tu amor. Hoy quiero ser transformado para poder testificar de quién eres tú. Hoy quiero ser transformado para que tu gloria sea manifiesta a través de mi vida. Hoy quiero ser transformado para ser esa luz y esa sal en medio de las tinieblas, en un mundo que está desabrido por el pecado, en un mundo que necesita de tu amor, en un mundo que necesita de tu gloria, de tu majestad, en una iglesia que necesita levantarse con el poder de tu gloria y de tu majestad. Hoy necesitamos hacerlo, Padre. Hoy necesitamos hacerlo. Tu regreso está cerca, no sabemos cuándo, pero está cerca. Y hoy necesitamos ponernos en la brecha, necesitamos ponernos en ese lugar como intercesores. Necesitamos ponernos como esos hombres y mujeres que estén dispuestos a alabarte y adorarte y a predicar del Evangelio. A través de nuestras palabras y a través de nuestros hechos. A través de lo que hagamos, Señor, y también de lo que no hagamos, Padre. Hoy queremos hacerlo. Hoy no queremos salir siendo los mismos. Hoy queremos aprender a dar la milla extra. Hoy queremos mostrar a través de esa milla extra el amor que tenemos por ti y el amor que tú nos has mostrado y nos has llenado a nosotros. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, porque yo sé, Señor, yo sé y lo declaro en fe creyéndolo, Padre, que de aquí hay hombres y mujeres que van a empezar a testificar, que van a empezar a ir más allá, que no se van a conformar con solamente los patrones, las cosas que regularmente hacen, sino que van a ir más allá. Y tu gloria y tu majestad se van a empezar a manifestar de una manera tan fuerte y tan poderosa que la gente se va a dar cuenta, Señor. Aún dentro de la iglesia, Señor, van a darse cuenta de lo que tú estás haciendo con él, con ella. Y van a decir, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Entonces, caminemos la milla extra. Vayamos más allá de lo que el Señor solamente nos ha pedido, sino hacer las cosas por amor a Él. Padre, te damos gracias, porque yo sé que tú estás obrando y estamos siendo testigos, Señor, de la obra que tú nos estás encomendando hoy
Padre, y por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.